días a todos los asistentes, también a nuestros invitados de hoy. Vamos a dar comienzo a esta actividad o este evento sobre aplicaciones de las TIC en prevención de desastres y en general para el desarrollo humano. La organización de la sesión va a ser lo siguiente. Este acto también se enmarca, además de en la senda Campus Sur, de actividades culturales relacionadas con responsabilidad social y ambiental, o como actividades de libre elección para los de Teleco. También dentro la Politécnica de Madrid tiene un convenio con distintas o diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Solidarios para el Desarrollo y Ongawa, que antes era Ingeniería Sin Fronteras, para hacer actividades de sensibilización sobre sus actividades y promover entre los estudiantes de la Universidad Politécnica pues también perspectivas sociales y de aplicación de sus conocimientos en distintos contextos. Entonces también este acto se enmarca dentro de ese programa, ¿no? Por eso primero van a hacer una introducción, pues un representante de Solidarios y de Ongawa, pues un poquito nos van a contar qué es lo que ellos están haciendo, y luego ya pues dos investigadores que les presentaré en concreto. Miguel Ángel Luengo, que es ingeniero de telecomunicación y que trabaja en un grupo de investigación de ingeniería biomédica, de imagen. Sí, ¿no? El grupo. Espera. Sí, no, es el de ingeniería biomédica, ¿no? En la Escuela Superior de Telecomunicación, y Yolanda Torres, que trabaja aquí en la Escuela Vecina de Topografía con sistemas de información geográfica, y nos contarán un poco su experiencia, ¿no? Entonces vas a tener esos tres bloques. Entonces ya sin más doy paso a Álvaro, de Solidarios para el Desarrollo. Gracias, Rafael. Bueno, buen día a todos y a todas, y gracias por venir a este espacio, que como ha dicho Rafael es un espacio sobre todo es un convenio de colaboración entre Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y dos entidades, dos ONGs que están muy vinculadas a ella. Para Politécnica Ongawa, que ahora hablará un poco Valentín de lo que hace Ongawa, y para la Universidad Complutense Solidarios. Bien, yo soy Álvaro Crespo, soy responsable de programas de voluntariado de Solidarios, que hacen un voluntariado distinto de Ongawa, pero igual de válido, igual de interesante, y sobre todo porque nuestro objetivo es un poco sensibilizar a los estudiantes, al cuerpo de estudiantes de las dos universidades sobre el voluntariado, por lo menos informar, y si os pica el gusanillo, que participéis. Os voy a contar muy brevemente lo que hace Solidarios, así muy brevemente, que es aquí en Madrid, por ejemplo, lo que hace en Madrid, y luego Valentín hablará un poco de lo que hace Ongawa, y luego ya daremos pie a los dos investigadores, ¿vale? Bueno, Solidarios es una ONG que tiene 25 años. Es una ONG de acción social. Es una ONG que promueve el voluntariado social. ¿Qué es eso de acción social y de voluntariado social? Sobre todo lo que hacemos es participar un poco, crear espacios, que cada uno de nosotros lo puede hacer, porque eso es nuestro voluntariado. Tenemos aproximadamente 1.500 voluntarios en toda España, desde los 18 hasta los 99 años. ¿Participan cómo? ¿Cómo participan cada semana? Nosotros a los voluntarios les pedimos 3 horas de colaboración a la semana. 3 horas de colaboración en diferentes colectivos que ahora narraré un poquito, y lo único que le pedimos es que tengan obviamente ganas de hacer voluntariado, que eso es querer aportar un poco de tiempo hacia los demás, y sobre todo crear con las personas a las que van a visitar un espacio de relación que podemos crear todos. A los colectivos que ahora narraré, a los que el voluntario va a ver cada semana, son colectivos muy diferentes. Tenemos personas mayores, prisiones, etcétera, y todos ellos comparten para nosotros una misma necesidad, y es que carecen de relaciones sociales. Es decir, cuando nosotros tenemos un problema económico, un problema de cualquier índole, nosotros a lo mejor tenemos el refugio de la familia, de un amigo, etcétera. A los colectivos, muchos de ellos a los que nos vamos a referir, carecen de todo ello. Por lo cual el voluntariado social, el voluntariado en este caso, lo que hace es acercarse a esas personas y compartir con ellos 2-3 horas de relación, de tú a tú, en la medida que se pueda, de esa horizontalidad, que a veces no es posible porque los contextos son distintos. Si yo voy a ver a una persona a la cárcel 2 horas, luego me voy a mi casa y la otra persona se queda en la cárcel, pero dentro de lo posible, sí hacer que esa persona, en el ratito que estemos con él, tenga pues un poquito de afecto, un poquito de cariño, un poquito sobre todo de escucha, de contar sus problemas y de sentirse por lo menos respetado, porque a mí el término dignidad son todos, o sea, dignos son todos, con lo cual les tratamos con la dignidad de vida y con la que hay que tratar a cualquier ser humano, ¿vale? Eso es un poco lo que hacemos dentro del voluntariado de Solidarios. Lo hacemos en diferentes programas. Yo, por ejemplo, soy responsable de los programas de prisiones, de hospitales y de mayores. En las prisiones
Todos los sábados por la mañana cogemos a un invitado y junto con el grupo de voluntarios hacemos una conferencia. Si yo hiciera la foto fija de esa conferencia, lo que pasaría es que sería una conferencia análoga a la que está sucediendo en este mismo momento, a la que puede haber en una casa encendida, en un CaixaForum, etcétera. Es decir, lo que intentamos en cierta manera es que el centro penitenciario se abra. ¿Por qué? Porque una de las finalidades de los centros penitenciarios es la reinserción social, por el artículo 25.2 de la Constitución. Y para nosotros no hay reinserción social si no se da esa simulación, más allá de los permisos o de las libertades condicionales que pueda tener el interno. Con lo cual, cada semana, un grupo de voluntarios, la sociedad civil, entra a los centros penitenciarios. Hablar sobre lo divino y lo humano. Este sábado, en los 3 centros penitenciarios que estamos en Madrid, que son Soto del Real, Valdemoro y Navalcarnero, tenemos una conferencia de Félix Madero, un periodista, otra de Daniel Montero, periodista de Interview, y de una profesora de filosofía de la Carlos III, que es Rocío Orsi, que va a hablar sobre, pues eso, sobre filosofía, ¿vale? Es decir, todo lo transversal a nuestros programas es esa creación de espacios de igualdad dentro de la medida de lo posible, porque eso es un voluntario social que podéis hacer casi todos, ¿bien? En el programa de mayores, a ver, mayores en Madrid hay aproximadamente solos 150.000 mayores. Cuando nos referimos a personas mayores, nos referimos a personas mayores de 65 años. Esos 150.000 mayores solos que hay en Madrid, muchos de ellos nos llaman, ¿por qué? Los servicios sociales nos llaman, ¿por qué? Porque necesitan a alguien que durante un ratito a la semana pues esté con ellos. ¿Por qué? Porque están durante toda la mañana o toda la tarde, la persona mayor está sola. Lo que hace el voluntario es acercarse al domicilio de ese mayor, o dar un paseillo con él, o charlar con él, y en ese sentido el mayor palía un poquito la soledad que tiene. Esa paliación de la soledad lo que le hace en cierta medida es ser más autónomo, porque por la administración y nosotros creemos que lo mejor que puede hacer, si el mayor quiere obviamente, es envejecer en casa. Y el mayor en ese momento, con el voluntario que le va a ver cada semana, o cada ratito, que son 3 horas a la semana, solo pedimos una mañana o una tarde, pues en cierta manera, en ese ratito se ve un poquito más ausente su soledad. En el programa de hospitales es muy similar. En el programa de hospitales vamos a ver a los pacientes que se encuentran solos o reciben pocas visitas. Con la unidad de trabajo social nos deriva un número de pacientes que están solos y les vamos a ver. Estamos en 4 hospitales: Hospital Carlos III, que es un hospital muy chiquitito, pero referencia en muchas cosas en Madrid, que está ahí en Sinesio Delgado, el Hospital Clínico, el Hospital 12 de Octubre y el Hospital Ramón y Cajal. Luego tenemos más programas. El programa de personas sin hogar. El programa de personas sin hogar consiste, con la excusa de acercar a una persona sin hogar que constantemente estamos viendo en la calle, con esa excusa de acercarnos a él, porque no podemos ir a saco decirle, oye, que quiero hablar un rato contigo, nos acercamos con la excusa de un caldito caliente, de un café, de un zumo, nos acercamos y establecemos ese ratito de conversación que le hace en cierta medida volver a estar en el mundo, ese volver a estar en el mundo que decía Aristóteles. Y en ese ratito que estamos, pues la persona sin hogar relativiza sus problemas, cuenta su vida, no la cuenta. Nosotros no damos lecciones ni le decimos que tiene que salir de la calle, sino que la medida que el ratito que estamos con él, lo que pregonamos un poco es que seamos él y yo y podamos tener una conversación o una relación. Hay 8 rutas en Madrid que se celebran de lunes a jueves por diferentes sitios, y eso, con la excusa de un caldito, pues nos acercamos a las personas sin hogar. El programa de salud mental es un poco lo mismo. Creamos espacios de ocio con las personas aquejadas de una enfermedad de salud mental. Normalmente es esquizofrenia. Nos acercamos los viernes por la noche y los sábados por la mañana, y nos acercamos un grupo de voluntarios y un grupo de personas aquejadas de una enfermedad de salud mental. Nos acercamos, pues vamos a tomar algo a un bar, por alcohol obviamente, vamos a ir al cine, vamos al teatro, vamos al cine, etcétera. El programa de discapacidad es muy similar, lo único con estudiantes discapacitados, y se da una vez por semana, es decir, consiste en la creación de un grupo de ocio entre un grupo de estudiantes discapacitados y un grupo de voluntarios que se juntan de manera autónoma una vez al mes, pues eso, a ver un partido, a ver un concierto, etcétera. Luego tenemos 2 programas más, que uno es el programa de inmigración menores, que consiste en apoyo escolar a través, pues eso, a través de la cercanía de un voluntario que en cierta manera disminuye un poco la ratio de profesor-alumno, de coordinación-alumno dentro de muchos centros sociales. El voluntario va y apoya sobre todo en los conocimientos instrumentales básicos, lengua, matemáticas, etcétera, le apoya un poco con la cercanía. Y por último tenemos un programa que es de cooperación-acción social, pero que ahora se está transformando más en acción social, que es el programa del libro solidario, que consiste en la recogida de donaciones de libros, o bien de privados, o sea, bien de personas particulares, o bien de empresas. Recogemos libros, los ordenamos, los clasificamos y los enviamos, porque ahora cuesta más la albarda que la burra, los enviamos a países del sur, a bibliotecas sobre todo de América Latina.
Ahora mismo, como está un poco difícil, pues casi trabajamos más, por ejemplo, en prisiones o en hospitales, creando bibliotecas o haciendo mercadillos, ¿vale? Eso es un poco lo que es Solidarios, etcétera. Solo pedimos 3 horas a la semana, pues eso sí. Si alguno tenéis a bien, podéis ver en la web Solidarios, ponéis Solidarios para el Desarrollo y lo podéis mirar, y cualquier pregunta que tengáis me decís. Y ahora, yo creo, vamos, perfecto, ¿no? Y ahora Valentín, que va a hablar de Ongawa, ¿vale? Te dejo el micrófono, creo. Sí. ¿Dudas? Nada. Sí. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a ver cómo lo hacemos. Así. Bueno, yo os quiero contar varias cosas, ¿no? Sobre todo aprovechando que tenemos una sesión dedicada al tema un poco del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en cuestiones sociales, ¿no? En países del sur, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Además de contaros qué es Ongawa, que quizás os lo cuento un poco más adelante, me permito hacer como una revisión rápida de, por así decirlo, las posibilidades, ¿no? O algunas de las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación tienen en este ámbito, ¿no? A ver si lo podemos hacer que se vea en pantalla completa y que se oiga. Vamos a ver. Bueno, yo soy Valentín Villarroel y soy el coordinador de la línea de tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo, ¿no? De TIC para el desarrollo en Ongawa, ¿no? Que es una de las dos principales líneas de trabajo que tenemos junto con agua y saneamiento, además de otras más secundarias como recursos naturales, energía, agricultura, etcétera, ¿no? Lo que quería era un poco rápidamente introducir una reflexión que va un poco en la línea del vídeo de antes, ¿no? Un poco el papel que tienen las tecnologías de la información y la comunicación y realmente la información y la comunicación en el desarrollo de las personas, ¿no?
de alguna forma, casi cualquier actividad que hacemos, las personas, las comunidades, está relacionada con la información y la comunicación, ¿no? Desde los mensajes de higiene básica que una madre transmite a su hijo, hasta la declaración de la renta vía internet, o una conversación telefónica entre un vendedor y su proveedor para que le reponga cualquier tipo de producto, ¿no? Es cierto que, digamos, que la información y la comunicación no son necesarias para subsistir, ¿no? para vivir como tal, ¿no? Por eso necesitamos un mínimo de ingesta de calorías, de abrigo, etcétera, pero realmente para ser personas necesitamos comunicarnos con los demás, ¿no? Y aquí es donde las tecnologías de la información y la comunicación, lógicamente, tienen un papel importante, ¿no? Es cierto que cuando hablamos de desarrollo humano nos estamos centrando principalmente en cuestiones como salud, educación, generación de ingresos, participación política, cultural, social en la comunidad, ¿no? Que son, digamos, los elementos esenciales que Naciones Unidas reconoce como constituyentes, por así decirlo, del desarrollo humano, ¿no? Aquí no está la información y la comunicación, que de alguna forma es transversal, y por supuesto tampoco están las tecnologías de la información y la comunicación, que realmente se convierten en un instrumento que puede utilizarse al servicio del desarrollo humano, ¿no? Y que por lo tanto puede contribuir en prácticamente casi cualquier ámbito del desarrollo humano, ¿no? Ejemplos de uso de las TIC en desarrollo humano, pues cosas que vienen desde hace mucho tiempo, como puede ser el uso de la radio, ¿no? De la radiodifusión para la promoción de salud, de la radio o de la televisión, para la promoción de salud o transmisión de información, por ejemplo, agrícola. Cosas más recientes como portátiles de bajo coste, como el OLPC, el One Laptop Per Child, desarrollado para niños y niñas de educación primaria en países del sur, ¿no? Con la idea un poco de facilitarles ciertos instrumentos de lectura, escritura, etcétera, ¿no? Cosas más complejas como la combinación de radio dirigida a agricultores, utilizando podcast para que se pueda compartir las producciones entre diferentes emisoras que se reciben y que además a través del teléfono móvil se establece una vía, digamos, de realimentación con el equipo de producción, ¿no? O el caso de este famoso policía keniata, que en su pequeña ciudad utiliza el Twitter para mandar anuncios a sus vecinos, ¿no? Ha llegado a un acuerdo también con la operadora de telefonía móvil para que las personas que quieran puedan recibir sus tweets a través de mensajes cortos, ¿no? Telefonía móvil. Entonces lo utiliza para dar avisos de que ha habido un robo, si ves a alguien con esas características avisa, etcétera, etcétera, ¿no? Que realmente está teniendo como un éxito bastante grande, ¿no? 5.000 seguidores en una zona donde os aseguro que tampoco el acceso a Internet es de lo más habitual, ¿no? El uso de las redes sociales en Internet, por ejemplo Facebook, para la coordinación entre agricultores, por ejemplo en este caso en la India, para poder hacer coordinaciones conjuntas de forma que puedan mantener la demanda local y por tanto, digamos, defenderse como productores, ¿no? Por supuesto que ya sabemos todo lo que ha dado de sí la combinación de los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, los nuevos medios de masas, combinados de una forma u otra para la participación ciudadana, ¿no? Digamos el activismo principalmente reflejado en el caso de la primavera árabe, pero también aquí lo tenemos, es decir, lo sufrimos, pero bueno, lo tenemos, el sufrimiento, ¿no? Cosas como el uso de programas muy sencillos, gratuitos, que te puedes bajar e instalar en cualquier portátil y que conectados a un teléfono móvil te permiten hacer envío masivo de mensajes para promoción de salud, para cualquier tipo de información, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, esta experiencia piloto para el envío de información sobre salud sexual a través de teléfono móvil, ¿no? En el cual pues, hay una serie como de, no sé, yo creo que se lee bien, ¿no? Hay como un menú de opciones, ¿no? Pues de diferentes métodos anticonceptivos. Tú pulsas, por ejemplo, condones el 71 y si pulsas, pues te explican qué consiste, ¿no? El condón masculino, que es
que es efectivo, ¿no? Cuando se usa correctamente, que es el único método de prevención del VIH-Sida, etcétera, etcétera, ¿no? Para más información, pulsa el tal y te cuenta más cosas, ¿no? Es fácil de encontrar, barato, etcétera, etcétera. Para volver al menú principal, vuelve a cero, ¿no? Un sistema muy sencillo que vía SMS puede estar mandando información práctica, por ejemplo, en este caso, respondiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud sobre, por ejemplo, en este caso, métodos anticonceptivos y también prácticas un poco, por ejemplo, dentro de la pareja, ¿no? El tema de compartir información, etcétera, ¿no? Uno de los casos de éxito más importante es el uso del móvil para servicios financieros, ¿no? Para hacer transferencias de dinero. Caso típico, ¿no? Es el hijo que vive en la ciudad, tiene ingresos y le puede enviar a su madre en la zona rural dinero en una zona en la que no hay corresponsales bancarios y que a través de los corresponsales, digamos, de telefonía móvil, que tienen mucha más extensión en el territorio que los de banca, poder hacer transferencias o poder utilizar ese sistema como una forma de cuenta corriente, ¿no? Esto está teniendo muchísimo éxito en varios países de África, ¿no? O call centers, es decir, sistemas de acceso a información o de dejar información a través de teléfono, como el Freedom Phone, que es un desarrollo también sobre software libre, gratuito, que se puede utilizar, por ejemplo, en caso de desastres, ¿no? O sea, es como un call center, ¿no? Tú llamas y para dejar una información sobre la situación de desastre en tu zona, pulsa 1 y cuéntalo, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar para dar reportes, por ejemplo, en seguimiento de procesos electorales, ¿no? O para recibir información, por ejemplo, sobre cuestiones en agricultura, ¿no? Si necesita información sobre tal tipo de problema, pulse tal y recibes un mensaje, ¿no? Algo parecido a lo que lo veíamos antes de los mensajes cortos, pero en voz, ¿no? Otro tipo de herramienta muy potente, también otro caso de éxito, es Usahidi, desarrollada en Kenia, que es un sistema que permite la geolocalización de cierta información, ¿no? O sea, es decir, información que se puede subir a la plataforma online a través del correo electrónico o, y esta es la gracia, a través del teléfono móvil, que se mapea utilizando Google Maps y que se desarrolló inicialmente para el seguimiento de las elecciones en Kenia en el año, no sé que fue el 2007, y para dar seguimiento, digamos, de violaciones de derechos humanos, pero que se ha empezado a usar para todo tipo de cuestiones, ¿no? Seguimiento de desastres, reporte de todo tipo de información, el seguimiento de proyectos. Últimamente también empiezan a aparecer muchas aplicaciones para poder mapear lugares de riesgo, digamos, por violencia contra las mujeres en determinadas zonas, etcétera, etcétera, ¿no? Que combina, digamos, un poco el tema de la geolocalización y el envío del teléfono. Cosas similares como sistemas de mapeo para poder, en este caso de Water for the People, que bueno, es una organización que desarrolla proyectos de abastecimiento de agua y que tanto para gestión interna como, muy importante, hacer rendición de cuentas, contarle a los demás, a sus beneficiarios, a sus financiadores, etcétera, lo que hace. Tú puedes entrar a su página web y ver en cada una de las fuentes, pues esto es un mapeo de fuentes no solamente de ellos, sino de otra gente, sobre el estado, cuándo se ha construido, si da el agua suficiente, etcétera, ¿no? Que son herramientas que, además de servir, por ejemplo, para rendición de cuentas, son herramientas muy útiles para poder hacer planificación en la gestión de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? de un gobierno local, de un gobierno distrital, ¿no? Nosotros también hemos trabajado en el tema de TICs desde el apoyo a una iniciativa en Benín para poder dar acceso a Internet a organizaciones sociales en una zona donde no había posibilidad de ello a principios del año 2000, o el dar provisión de Internet y telefonía, o mejor más que telefonía, voz sobre IP, para instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, para salud, en América Latina o en Mozambique, que es donde son esas imágenes, o para ayuntamientos, escuelas, etcétera, en el caso, por ejemplo, de Perú, ¿no? Esto, digamos que son simplemente, ¿no?, un recorrido muy rápido, ¿no?, de las posibilidades de las TICs dentro del desarrollo. Y bueno, para terminar un poco, comentaros que, como os decía, ¿no?, trabajamos principalmente en las áreas de tecnologías de la información y la comunicación y de agua y saneamiento, que trabajamos en acciones de
de cooperación en el sur, principalmente en Nicaragua, Perú, Tanzania y Mozambique, pero también tenemos una línea muy importante de trabajo aquí en España, que le llamamos Ciudadanía Activa, que busca un poco pues, tanto la sensibilización como la movilización social en torno a las temáticas principales que estamos trabajando, ¿no? Por daros una pista, una campaña que estamos ahora empezando a diseñar para trabajar el próximo año y que os invito a poder participar en ella, es una campaña de uso o de consumo responsable de TICs y de electrónicos, ¿no? O sea, tomemos conciencia, ¿no?, de cuando compramos no solamente, digamos, de hábitos sostenibles, ¿no?, en el consumo y uso, por ejemplo, del teléfono móvil o de equipos electrónicos, sino también que seamos conscientes de las consecuencias que hay para los países del sur cuando compramos a ciertas empresas, ¿no?, que utilizan cierto tipo de productos prohibidos o contaminantes, o que los desechos son enviados a países en desarrollo, poniendo en peligro la salud de las personas que lo manejan, o que son producidos algunos de sus componentes en zonas donde no se respetan los derechos humanos, ¿no?, principalmente los derechos laborales, ¿no? Una de las líneas de trabajo que tenemos es lo que llamamos el grupo de universidad, ¿no?, que es grupos de personas vinculadas a una facultad, a un campus, etcétera, perdonar la publicidad, y que precisamente tenemos necesidad, interés de que se cree un grupo aquí, en el campus sur de la UPM, ¿no?, donde no hay un grupo, ¿no? Y desde estos grupos de universidad, pues lo que se facilita es todo tipo de acciones relacionadas con sensibilización y movilización en el entorno universitario. Bueno, para que le interese un poco más de información de cómo poder montar un grupo de este tipo aquí, os dejo aquí estos folletos y nada más por mi parte. Gracias. Pues muchas gracias a los dos. Yo creo que, a no ser que haya a lo mejor alguna pregunta muy concreta, si no luego al final con el debate ya con el resto de los ponentes, pues también luego os vais a quedar hasta el final. Claro. Si no también se hayan interesado también su actividad. Pues... No sé si hay alguna pregunta así concreta que queráis para Álvaro o Valentín. Bueno, pues ya damos paso a los dos invitados que van a pues concretar y profundizar más pues justo en el campo en el que ellos han estado trabajando, investigando y desarrollando aplicaciones o colaborando con instituciones de aplicaciones de las TIC para promover el desarrollo humano en distintos campos, ¿no? Primero, Miguel Ángel, te vas a poner por ahí. Miguel Ángel Luengo es investigador postdoc en Medicina Innovadora en el Campus de Excelencia de Moncloa. Trabaja en el Grupo de Tecnología de Imágenes Biomédicas de la Escuela de Telecomunicaciones de la UPM. Sus líneas de investigación actuales son imágenes biomédicas, crowdsourcing, Big Data para salud global y desarrollo internacional. Es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones por la UPM y máster en Ciencias Cognitivas por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y en 2011 estuvo trabajando como especialista en datos y tecnologías de la información en la Unidad de Innovación Global Pulse de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York. Y sigue colaborando con ella como asesor científico.
Yo creo que su intervención, sobre todo, bueno, pues se va a tratar un poco de esa experiencia, ¿no?, de trabajo en Naciones Unidas, pero supongo que también ampliará un poco pues todo su conocimiento sobre diversas aplicaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas. Pues, el micrófono ya lo tiene. Lo tengo puesto, ¿funciona? Bien, pues lo que voy a hacer es un repaso. Un poco voy a continuar con la línea de Valentín de qué pueden aportar las TIC para el desarrollo global. Y voy a hacer primero un repaso pues, de cosas que están pasando hoy y que van a pasar mañana, y que están pasando en países desarrollados hoy y van a pasar en países desarrollados mañana. Y también voy a hablar un poco de mi experiencia en Naciones Unidas y qué es lo que en qué estábamos trabajando allí. Entonces, bueno, este es el principio. Esto es lo que muchas personas vieron después del terremoto de Japón, que es nada, porque algunos estaban oscuras. Y lo que pasó es que mucha gente decidió descargar la aplicación del teléfono móvil Linterna. Hubo 50.000 descargas justo después del terremoto. ¿Vale? Entonces esto es una aplicación en un contexto determinado de emergencias que no lo habían pensado quienes colgaron en el market de la aplicación Linterna, pero que puede tener un interés bastante alto, porque las torres de telefonía móvil pues siguieron dando señal, aunque la luz se fue. Yo justo el año pasado también estaba en Nueva York y también hubo un terremoto y pues estaba en el ordenador y mandé un tweet. Dije, nada, todo bien, estoy aquí en mi piso 17, pero no pasó nada. Este estudio habla de ese terremoto que fue en Estados Unidos. El epicentro era cerca de Washington, cerca de Virginia, y esta línea roja, ¿vale? Muestra, aquí tenemos el tiempo y aquí la distancia al epicentro. Lo que ocurre es que las ondas sísmicas, como bien sabe Yolanda, van bastante más despacio que las ondas de los impulsos electromagnéticos y que la información a través de Internet. Entonces lo que ocurrió es que cada uno de estos puntos azules es un tweet geolocalizado que habla de viene el terremoto o va a haber un terremoto. Entonces, como vemos aquí, en Nueva York, todos estos tweets ya estaban diciendo viene un terremoto antes de que llegase. Con lo cual, simplemente SMS, Twitter, información a través de Internet puede ser algo muy interesante para comunicar, bueno, pues que viene un terremoto o para alertar de un tsunami o lo que corresponda. Es otra aplicación de las tecnologías de información que no habíamos pensado, pero que puede ser muy interesante para alertar a poblaciones. Entonces, un poco, estos son dos ejemplos muy sencillos y ahora voy a entrar en algún ejemplo más de emergencias y de colaboración ciudadana, cómo podemos colaborar a través de Internet o de las tecnologías de información en estos casos. Esto siguiendo con Japón, también algo que pasó después del terremoto es que claro, la gente no sabía quién estaba bien y quién estaba y quién no estaba. Entonces Google abrió una página que ya había sido testada en otras ocasiones, es el Person Finder, en el que tú, si estás bien, pues te introduces tus datos y si buscas a alguien, pues lo buscas. No estuvo mal, también en 12 horas 250.000 personas se habían dado de alta en este servicio. De hecho, se conoce que Facebook quiere hacer un botón de estoy bien para estas ocasiones. Este es otro ejemplo de cómo estos sistemas pueden ser interesantes. También es un terremoto en algún sitio en Nueva Zelanda y en este caso lo que es interesante es que justo después del terremoto, también para estimar dónde dar los fondos para reconstruir lo que corresponda, hay que hacer una estimación de daños. Y esa estimación de daños se puede hacer de muchas maneras. Normalmente se utiliza en una primera instancia imágenes satélite. Y entonces, en este ejemplo, una empresa californiana que se llama TomNode pidió ayuda a la colaboración ciudadana y básicamente lo que hacen es que enseñan a la gente imágenes de satélite de antes y después del terremoto y entonces la gente tiene que, como quien dice, buscar las diferencias, recuadrar, dibujar estructuras. Y con eso, pues, de alguna manera, cuando mucha gente opina sobre la misma estructura, que esta estructura está destruida o no, juntando todas esas opiniones, pues tienen un mapa bastante fiable de qué edificios han sido dañados y con eso se puede estimar el dinero que hace falta para reconstruir la zona, por lo menos en una primera instancia. Entonces, esto es el ejemplo de cada uno de los edificios que la gente había marcado y cómo estaban.
Entonces, este es otro ejemplo de colaboración ciudadana que es muy interesante en este caso. También esto ha pasado en países desarrollados, pero también pasa, o está pasando, o va a pasar en países que están en vías de desarrollo, como Haití. Aquí voy a pasar un poco rápido. La idea es que también durante el terremoto de Haití hubo redes de, digamos, de internados, de voluntarios distribuidos por todo el mundo que intentaban mapear informaciones en una plataforma un poco más común, que está basada en Usagidi, como vimos antes, y esa información se lo puede utilizar la gente en el terreno. Una comunidad que hace esto es la comunidad del Crisis Mappers, que se inició en Harvard y ahora tiene voluntarios por todo el mundo, y entonces cada vez que pasa algo, pues monitorizar unas elecciones, buscar información después de una catástrofe natural, etcétera, movilizan una cosa que llaman de Standby Task Force, y es gente voluntaria, y esa gente pues, hace las tareas que sean necesarias. Este mapa pues, es de Haití, y pues de alguna manera cada uno de estos números representan informes geolocalizados pues, de carreteras cortadas, de hospitales, de lo que corresponda, ¿vale? La edición del mapa de Haití justo después del terremoto, cada uno de los flashes es alguien que está editando una calle o una carretera. Otro tema también, justo después de los terremotos, ¿qué pasa? Pues pasa que también hay que distribuir la ayuda, decidir dónde vas a poner tus campamentos, dónde tienes que construir centros de salud, qué va a pasar con la gente, ¿vale? ¿Qué va a pasar con la gente? Y ese qué va a pasar con la gente, por ejemplo, en el terremoto de Haití, lo que hizo Naciones Unidas para estimar, la primera estimación, es ponerse las carreteras y contar el número de vehículos o de autobuses que van a la carretera del norte, a la carretera del sur, a la carretera que corresponda, ¿vale? Y con esas estimaciones, o sea, cuentan 20 autobuses por 40 personas, X personas que van al norte. Bueno, más o menos así, un poco a ojo de buen cubero, estima la gente que va hacia las diferentes direcciones y destinan recursos, destinan fondos para establecer los campamentos y lo que corresponda. Unos meses después del tema de Haití, 2 o 3 meses después, UNFPA, que es la Agencia para las Poblaciones de Naciones Unidas, hizo un censo en estos lugares a los que había ido la gente, esos campamentos a posteriori, y vieron que, bueno, que más o menos encajaba, pero no del todo. Entonces unos investigadores suecos tuvieron una idea bastante buena, y es la siguiente. Pidieron los datos de la telefonía móvil al operador móvil de Haití, y le dijeron, déjame ver tus datos anonimizados, yo no quiero ver a la gente, quiero saber dónde se han movido las tarjetas SIM. Es decir, un teléfono que hoy estaba en Puerto Príncipe, dónde ha estado la semana siguiente y dónde ha estado el mes siguiente. A ver si con eso puedo estimar a dónde fue la gente. Lo que ocurrió es que efectivamente pudieron estimar a dónde fue la gente mucho mejor que el conteo manual, ¿vale? Entonces, incluso en Haití, donde solamente 1/3 de la población tenía telefonía móvil, la distribución era más o menos homogénea, pues yo asumo que el adulto iría con el niño y el abuelo, no sé cómo sería, pero ese tercio de teléfonos móviles fueron suficientes para estimar hacia dónde iba, hacia dónde se desplazó la gente. Este es un poco la estadística. Lo que dije, en gris eso es lo que está contado a ojo, y en rojo es lo que está el conteo, de estas son las regiones, hacia dónde ha ido la gente, con la telefonía móvil. Cuando comparamos el censo de Naciones Unidas con la telefonía móvil, estos dependen de los datos que han utilizado telefonía móvil, vemos que encaja. Si aquí pusiéramos la tercera columna, la que vimos antes, donde estaba la estimación de protección civil, no encajaría. Lo que pasa es que, bueno, en el artículo científico no quisieron comparar las 3 columnas por otros temas. Pero efectivamente, esta es la manera de mirarlo. O sea, así hay que hacerlo a partir de ahora. O sea, tiene que haber algún tipo de convenio a nivel global que cada vez que pase esto, los mejores datos para estimar la migración de las poblaciones es con la telefonía móvil, por lo menos en el 80% del mundo. Entonces, esto es algo que va a pasar, ¿vale? Que hubo un experimento, aquí fue retrospectivo, pero en el futuro va a pasar. Bueno, en Puerto Príncipe
había 50%, pero en Haití hay 1/3 en general. Con esa misma idea de seguir las tarjetas SIM, también se puede utilizar para temas de salud, ¿vale? En este otro estudio, básicamente lo que miraban era cómo se difundía el cólera, ¿vale? Focos de cólera y ver cómo se relacionaba con el movimiento de teléfonos móviles. Otro ejemplo que yo creo que no tengo aquí, no, es un ejemplo que ha hecho Telefónica en México con la gripe A, en el que dijeron las autoridades declararon diferentes niveles de alerta. Moveros poco, solo si es necesario, o no os mováis ni de coña, ¿vale? Pues entonces luego comprobaron eso, cómo esa medida política o esa medida de alerta había afectado a las poblaciones, y lo que pasó es que cuando los niveles de alerta eran muy altos, la gente se iba de ahí, o sea, no son efectivos. Y en cambio los niveles intermedios, pues la gente seguía, no se movía. Entonces eso también se puede traquear utilizando el movimiento de los teléfonos móviles. Por supuesto, no funciona en todos los casos. Hay grupos más vulnerables, obviamente, los grupos más pobres, los que no tienen acceso a telefonía móvil, los niños, los adultos. Efectivamente, esto hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, también decimos, en un mundo en el que hoy más del 50% de las personas tienen un teléfono móvil, que hay 6.000 millones de terminales en un mundo de 7.000 millones de personas, podemos decir que probablemente sin equivocarnos, que dentro de 5 o 10 años el 90% de las personas va a tener acceso o probablemente tenga un teléfono móvil. Con lo cual, estas ideas, este es el momento de introducir estas ideas para que las operadoras móviles no solo utilicen sus estrategias de segmentación de mercado con fines de venderte un producto mejor, sino que esos datos se utilicen también para bienes sociales. Y estos son ejemplos clarísimos, pero hay muchos más. Otro ejemplo interesante también de colaboración ciudadana es este, que básicamente estos puntitos son tiendas de refugiados somalíes en un corredor, cuando hubo una hambruna y sequía pues unos meses atrás. Y este experimento, fue algo similar a lo que vimos con el terremoto antes. Una agencia que tiene imágenes satélite y la empresa Tomnod y la comunidad de los Crisis Mappers se pusieron de acuerdo para en 48 horas hacer un censo de todas las tiendas de refugiados que había en este corredor somalí. Y era algo que si no, de ninguna manera se podía saber cuánta gente había, y por tanto no puedes dimensionar los recursos que necesitas para hacer una operación rápida y de impacto, pues que sería en este caso llevar alimentos o lo que correspondiese. Pero vamos, desde ese extremo, este es otro extremo. Otro extremo es cómo puede la colaboración ciudadana, o cómo podemos también desde Internet ayudar en otros temas. La malaria pues es una enfermedad responsable de 600.000 casos al día, ¿de acuerdo? Con más de 1 millón de muertes al año en todo el mundo, y parte del proceso del diagnóstico se refiere a poner una gota de sangre bajo un microscopio con unos reactivos y contar el número de parásitos que tiene la gota de sangre, ¿vale? Esto es un contador manual. Entonces, un poco un experimento que hemos hecho este año, hace unos meses, en nuestro grupo de investigación, es qué pasaría si enseñásemos a la gente a contar esos parásitos, y podemos imaginarnos en un futuro en que en cualquier sitio que haya cobertura móvil, la gente mete el dedo en una cajita negra, saca una gota de sangre, envía las imágenes y se diagnostican de manera remota. Podría ser. Y ¿por qué no hacer eso que parezca un juego para la gente que está diagnosticando? Este es el ejemplo que hemos hecho, que se llama Malaria Spot. Este es el juego. Y bueno, estos son los países desde los que la gente jugó. Y básicamente en un mes pues tuvimos gente de 95 países que pusieron 270.000 clics en parásitos. Y bueno, es una prueba de concepto, pero la idea es que juntando 20 opiniones de no expertos, ¿vale?, de jugadores que llegan, entran y aprenden a jugar en un minuto, puedes tener un diagnóstico tan bueno como el del especialista microscopista, ¿vale? Entonces podemos imaginarnos en un futuro que los diagnósticos de enfermedades globales se hagan de manera global. Ya no digo en España, digo en cualquier sitio que tengas acceso a teléfono móvil o internet. Utiliza tu tiempo, en lugar de jugar al buscaminas, en contar los parásitos. Y por qué no, pues crear una nueva profesión de telediagnosticador digital, no lo sé.
El tema es, si con 5 millones de parados en España, si los pusiésemos a jugar 3 horas al día por la mañana, a esto diagnosticaríamos todos los casos de malaria del mundo. Es que no utilizamos el tiempo bien. Pero bueno, volviendo un poco para atrás, ahora la pregunta es ¿qué es tiempo real? Porque la pregunta es de las agencias, o sea, Naciones Unidas y toda la gente que trabaja en temas de desarrollo y cooperación, hay una pregunta que es el qué es tiempo real, cuáles son nuestros ciclos de proyectos, cómo evaluamos. Normalmente los proyectos llevan 1 año, 2 años, luego evalúas, cambias la dirección del proyecto si corresponde, pero eso, en el mundo hoy en día que todo va muy rápido, es trabajar de manera lenta. Entonces tenemos que adaptar mejor a las condiciones. Entonces, por eso, tiempo real para un terremoto es 1 día o es 1 semana, para programas de desarrollo puede ser 1 año o 2 años, e igual tenemos que bajar a meses. Es la pregunta. Entonces, un poco con esa idea de trabajar en tiempo real, está el concepto de señales digitales de humo. Entonces, en un mundo digital, ¿qué hacemos nosotros que dejamos trazas digitales que puede ser interesante para entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan países desarrollados o países en vías de desarrollo, para intentar tener información más al día sobre lo que hacen las empresas, que es que saben lo que está pasando al día en su empresa, pero si mi empresa es Naciones Unidas o soy un gobierno o soy alguien que tiene que cuidar de otra persona, pues quiero saber qué le está pasando. Entonces, señales digitales hay por todos lados. Esta es la más simple de todas. Esto es una imagen de satélite de la Tierra por la noche. Ocurre que la luz que emitimos, la electricidad, está correlada perfectamente con el Producto Interior Bruto de los países. Es decir, si en la imagen anterior yo hubiese contado cuánta intensidad había en España y lo hubiese sumado, y lo hubiese contado cuánta había en, me da igual, Estados Unidos, y lo hubiese sonado, esas informaciones, ¿vale?, dan un indicador del Producto Interior Bruto del país, de cómo desarrollado está. Esto, bueno, es un ejemplo de, creo que es Polonia, en 5 años de diferencia, pues correló con su incremento en Producto Interior Bruto. Esto es una señal digital que estamos dejando todo el tiempo. ¿Para qué otro tipo de señales hay? ¿Para qué nos pueden valer? Bueno, otro tema que es muy importante, tanto en emergencias como en planificación de desarrollo, es los censos. Llevamos 2000 años haciéndolos igual. Cada 10 años llamando a todas las puertas. Eso es muy costoso, cuesta mucho dinero, no es ágil, es muy importante para planificar, pero nos cuesta mucho y no lo hacemos de manera nada ágil. ¿Qué pasa? Siguiendo la idea de los teléfonos móviles, ¿vale? Telefónica segmenta el mercado de sus clientes, ¿vale? En función del número de llamadas que haces, de a cuánta gente distinta llamas y cuánto tiempo llamas, te ponen un plan u otro y te sugieren un plan u otro, segmenta a sus clientes, ¿vale? Pues utilizando esos 3 parámetros, también puedes segmentar las poblaciones, puedes saber cuál es el poder adquisitivo de las poblaciones, puedes saber cuál es su nivel socioeconómico. Y esos datos están incluidos en los censos, ¿vale? Entonces la idea es que utilizando varias variables de tu patrón de uso del teléfono móvil, puedes de alguna manera inferir el estatus socioeconómico de regiones, de poblaciones, a nivel de torre de telefonía, y lo haces tan bien como los censos. Entonces, bueno, en este ejemplo, es un país latinoamericano, básicamente aciertan el 80% de las respuestas del censo utilizando las variables de telefonía móvil, ¿vale? Entonces, esta herramienta puede ser muy útil para refrescar tu censo durante los 10 años que no tienes ninguna información. Entonces, es otra herramienta que es muy interesante. Otro tema también que dejamos, señales digitales, cuando estamos enfermos. Buscamos los síntomas en internet. Vamos, yo los busco en Google. Ahí, me duele la cabeza, me duele un pie, voy cojo. Bueno, pues hay herramientas de Google, que además son gratis, que permiten ver qué es lo que está buscando la gente, ¿vale? Agregado. Y entonces eso igual te puede dar pistas de algo. Este ejemplo es del año pasado, febrero, una semana de febrero a marzo en España, ¿vale? Estas curvas representan 2 términos que la gente ha buscado en España en esta semana. Entonces, este azul tiene un pico el domingo y el rojo tiene un pico el sábado y el jueves o el viernes, o sea, el miércoles o el jueves. Si miramos esto, ¿qué es? Estas son las búsquedas en España. Para vodka, el patrón semanal del jueves y el sábado en rojo, y para resaca en azul.
¿vale? Entonces, simplemente esta herramienta, Google Insights, es un espejo digital de nuestra sociedad. Y cuando lo aplicamos para otros temas, por ejemplo, podemos saber la incidencia de la gripe. Resulta que hay un modelo para cada país que ha hecho Google con la herramienta Google Flu Trends, que cuando pues, eso, agrega dolor de cabeza más tos más lo que corresponda, miran cuánta gente ha buscado eso, miran las curvas, y esas curvas dan una medida en tiempo real del número de entradas en el sistema hospitalario por gripe. Lo que pasa es que ese número de entradas normalmente se da cada mes, y aquí lo estás dando cada día, lo puedes buscar cada día. Y no solo en España, sino en el 70% de los países del mundo, donde está Google. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que con esto, cuando realmente hay un estallido de gripe, o ves que puedes actuar antes, porque sabes lo que hay. Y puedes decir, no, gripe. Bueno, también funciona, por ejemplo, para el dengue. Ese es el Dengue Trends, y aquí lo puedes ver, este es Brasil, o la India, o Indonesia, ¿vale? Entonces, lo que la gente busca, de alguna manera, aunque no sea todo el mundo el que busca, pero el subconjunto de la población que busca es suficientemente representativo como para poder saber la incidencia de varias enfermedades en tiempo real, a día, ¿sabes? No al mes, al día. Entonces, esto, para las autoridades de salud pública, es una información muy valiosa y es gratis. Entonces, bueno, pasando de este contexto de señales digitales en general, un poco este es el objetivo, explotar todo este tipo de herramientas de la unidad Global Pulse, que es donde yo estuve trabajando el año pasado. Este es una iniciativa de innovación, éramos un grupo muy pequeño, trabajando pues, en el gabinete de Ban Ki-moon, y la idea era probar estos conceptos y demostrar pues, que todas estas herramientas tienen interés en el contexto del desarrollo global, sobre todo especialmente por el tema del tiempo real. O sea que el tiempo real, programas de Naciones Unidas son 2 años, y esto con la crisis económica no puede ser que en 2 años, o sea, que tardes en reaccionar 2 años, porque vas a perder lo que has ganado durante muchos. ¿Sabes? Y con la crisis económica, ¡pum!, pérdida de empleos, pérdida de bienestar social en muy pocos meses, y no te da tiempo a reaccionar, y has tardado en ganar eso años, décadas. Entonces la idea es buscar herramientas, este tipo de herramientas que te puedan ayudar a tomar decisiones más informadas y más rápidas. Entonces, no sé si va a funcionar. Esto es hicimos un briefing a la Asamblea General. Este es el principio. No sé si se oye. No se oye, ¿no? For tracking international development simply cannot keep up. Too often, by the time we have hard evidence of what is happening at the household level, the harm has already been done. Bueno, está diciendo un poco Our eso, inability que es muy to tarde. understand the impacts of a crisis, while there is still time to adjust our policies and programs, threatens to reverse years of hard-won development gains. The irony is that we are actually swimming in an ocean of real-time information. Today, you will hear. Let's start with a story. A story about a woman who, due to an international financial crisis, loses her job. And although she searches for something new, the sacrifices begin to build up. First, she feels the pinch at the market, as rising prices leave her unable to afford staple foods. Then, she loses the ability to pay back her loans. Es un poco la idea de que When a family member hay que gets conocer en sick, tiempo real qué está she pasando. can't pay for medical treatment. And Y- although she uses her mobile phone to look for work, there are no opportunities to be found. And finally, as her savings dry up, she slips beneath the poverty line. In times of crisis or global shock, this story is repeated hundreds of thousands of times each day, changing people's lives, often for the worse. And the biggest problem is that the true effects of a global crisis only become clear years later through statistics, studies, and census data, when the damage is already done. But today, something has changed. Increasingly, a vast number of households have access to mobile phones. Even in the developing world, people use phones for checking market prices, banking, accessing medical information, and looking for work. And when they do, a digital signal is created in real time.
When aggregated, these signals tell a compelling story about how populations are coping in times of stress. For example, the ways in which people add money to their mobile phone accounts can be an indicator of economic well-being. And billions of online food prices can signal price spikes and food shortages at the earliest stages. Meanwhile, publicly shared information on social networks can reveal topics of concern and how people feel about job prospects or their future. And analysis of internet searches can help public health officials detect outbreaks of diseases like the flu or cholera faster than ever before. These new digital signals provide information faster than any survey or census. Once properly anonymized and analyzed, these signals are a powerful tool that provide the ability to understand changes in a population's well-being in real time. Bueno, es un poco el resumen de la idea detrás de la iniciativa y entonces un poco, bueno, vemos aquí el workflow. La idea es que tomar todos esos datos adecuadamente, y esto es un tema que se podría hablar largo y tendido, anonimizarlo y ver todos los temas de privacidad, porque siempre hay que respetar toda la privacidad de estos datos, y por ejemplo, en el tema de los teléfonos móviles puede ser agregarlo a nivel de torre celular, y luego la información pública que hay en Internet. Bien es cierto que es pública, pero bien es cierto también que la gente no es consciente de que cuando deja un comentario en Facebook público está haciendo lo mismo que si lo dejas escrito en la pared de la calle. Pero ahí yo creo que hace falta una labor de concienciación social, de decir, oye, es que lo que pones en Internet y lo dejas público es público de verdad para todo el mundo, entonces todo el mundo puede utilizarlo. Yo creo que ahí la sociedad no es consciente de toda la información que estamos dejando por ahí, claramente. Y bueno, de hecho hay empresas que funcionan muy bien, que solo se dedican a vender datos de la gente que han recolectado de Internet. O sea, algo así como, tu dirección cuesta, creo que son unos 20 céntimos, de ese orden. O sea, entonces, ¿vale? Dame la dirección de fulanito, 20 céntimos, tómala. Y la han encontrado solo, pues, indagando en la web. Entonces es un tema muy clave. Y luego, además de la privacidad, luego hay un tema de análisis, de herramientas técnicas. Y aquí es donde la gente que está estudiando informática tiene mucho que decir. Son todas las herramientas, dicen, de Big Data, todo tipo de herramientas de informática que se pueden utilizar en estos contextos. Y luego, esto no se cierra ahí, esa información hay que saber pasarla a gente que está más del lado de tomar decisiones, que vienen de backgrounds o de contextos pues, más sociales o de temas de desarrollo, incluso políticos, y hacer que se tomen las decisiones en el terreno correspondientes y realimentar el sistema, ¿vale? Entonces, bueno, algunos de los ejemplos que, bueno, antes de esto, la idea también de la iniciativa Global Plus es crear una red de centros de innovación por todo el mundo, en lugares estratégicos, y así poder que los centros de innovación sean sitios donde organismos internacionales, universidades, empresas privadas y asociaciones o ONGs trabajen juntos para temas de desarrollo, y la idea es hacer una red de centros como estos por todo el mundo. Ahora mismo solamente hay en Nueva York y abrimos el mes pasado en Yakarta, el próximo será en Uganda, para que compartan las mejores prácticas y un poco no es un tema centralizado, o sea, no es una plataforma que monitoriza a todo el mundo, sino un tema descentralizado que de alguna manera ayuda a cada una de las regiones. Ejemplos de cosas que hicimos el año pasado, de los que llevamos, las que hice yo gestionaba proyectos donde un partner era un organismo de Naciones Unidas y el otro era una empresa privada o una universidad, ¿de acuerdo? Y entonces esa empresa privada o esa universidad pues eran los mejores en ese tema de analítica, que lo utilizarían para otras cosas y lo aplicábamos a estos problemas. Un ejemplo fue responder la pregunta, ¿es el precio de los alimentos en los supermercados online es el mismo que en la realidad? Y cómo de rápido puedo obtenerlo. O sea, puedo obtener un medidor de la inflación más rápido mirando supermercados online que esperando a final de mes a que el gobierno me saque las estadísticas, porque eso, para determinados shocks económicos, para determinados alimentos, puede ser interesante para la Organización Mundial de los Alimentos o quien corresponda. Entonces, creamos un indicador del precio del pan en 6 países de Latinoamérica, en asociación con una empresa, PriceStats y el MIT, y la idea es que construir un sistema que miraba en todos los supermercados de Latinoamérica, cogía el precio del pan y construía un índice del precio del pan, que es el azul, y este nos lo daba día a día.
cuando el gris era las estadísticas oficiales. Esto es en Uruguay. Y un tema bastante interesante aquí es que los supermercados, bueno, supermercados online hay en todos los sitios, aunque no en todos los sitios venden. Es decir, muchas veces se anuncian, en algunos países se anuncian, pero no venden. Y dos, online subes los precios mucho más rápido, porque tus clientes a priori tienen mejor poder adquisitivo y se van a quejar menos. Es decir, el del ultramarinos tarda más en subir el precio del pan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la subida online precede, igual en una semana o en unos días, a la subida a pie de calle. Es otra información interesante a tener si se da el caso, ¿vale? Que te puede hacer hacer alguna política de subvención o de algunas ayudas o prepararte para algún tipo de shock por la falta o la carestía de algún alimento. Otro ejemplo fue, miramos información en blogs y forums acerca de las perspectivas de la gente acerca del trabajo, de me voy a quedar sin trabajo o estoy buscando trabajo o qué opinaba la gente del mercado laboral. En este ejemplo este es en Irlanda, lo hicimos con una compañía que fue con SAS y un poco la idea era cuantificar todas las noticias, todos los blogs, todos los forums que públicamente exponían opiniones acerca de perspectivas laborales y agregarlos y ahí hacer data mining para buscar si podíamos correlar esos números con las estadísticas oficiales de desempleo, ¿vale? Entonces, básicamente, pues bueno, no descubrimos nada, pero bueno, dijimos nada espectacular, pero digamos que 3 meses antes de que haya un pico en desempleo, la gente pues mostraba ya síntomas de ansiedad, o sea, en los textos, utilizando una técnica de reconocimiento de texto, se llama sentiment analysis, ¿vale? Que de alguna manera, de manera automática, el ordenador mira cómo está, cuál es el tono de la conversación, si es, por ejemplo, de ansiedad o de alegría o qué corresponde. Utilizando eso, pues vimos que 3 meses antes ya había conversaciones con síntomas de ansiedad. Y luego, mirando los temas de los que hablaban, pues 3 o 4 meses después, la gente empezaba a hablar de cancelar vacaciones o de coger el transporte público o de vender coches. Eso puede tener también un impacto a la hora de diseñar políticas, claramente. Es información interesante. Otro ejemplo, esto es en Indonesia, y era menciones en Twitter acerca del precio del arroz, ¿vale? La comida básica, el elemento básico, y entonces la idea era saber si correlaba con estadísticas oficiales, como por ejemplo la inflación, que así es. Hay otros ejemplos interesantes de Twitter en Indonesia. Bueno, lo primero es que Indonesia es como el 4.º país del mundo con más usuarios de Twitter, es una barbaridad. Son fanáticos de todo lo que sea tecnologías de la información. Aún siendo es un país gigante, es el 4.º mundo también en más población, pero también es un país muy conectado y con mucho por hacer. Realmente está creciendo de una manera brutal. Esta gráfica es gente tuiteando: me he quedado sin luz, no tengo energía. La telefonía móvil, las torres de telefonía móvil siguen funcionando, pero a veces se cae la red. Entonces, pues todos los días tenías 500 tweets diciendo no hay electricidad. Luego, aquí no lo tengo, pero otro experimento que hemos hecho muy recientemente es observar tweets con opiniones acerca de un programa del gobierno acerca de subsidios al arroz, a los alimentos. Y entonces miramos cómo la gente opinaba en las 2 rondas electorales, si había salido a la palestra. Entonces, en la primera ronda electoral había muy pocas conversaciones y en la segunda pues había muchísimas más, ¿vale? Entonces es un tema interesante. ¿Por qué? Porque digamos, por ejemplo, que Ongawa, UNICEF o la Universidad Politécnica quiere sacar a la palestra un tema para que se discuta en la arena pública en el debate electoral. Pues aquí tienes un arma para hacerlo. O sea, si consigues generar una conversación más alta habrá que investigar cuál es el tamaño, sacas a la palestra pública un tema que te interesa, que puede ser pues, el tema de los subsidios del arroz o puede ser el tema de información sobre el SIDA, ¿vale? Entonces es una herramienta de advocacy, de alguna manera. También es interesante. En este otro ejemplo, es un poco más complejo, pero bueno, la idea es que cogimos todas las... Es un ejemplo clásico yo creo de la escuela de informática, podría ser, lo que podrías haber hecho aquí. Cogimos todas las bases de datos de noticias en francés que hablaban sobre temas relacionados con los alimentos desde 2004, 2005, y hicimos diferentes grupos, clusters, los agrupamos según la temática, ¿vale? Entonces, cada uno de los circulitos que veis es una temática, ¿vale? Desde 2005 hasta 2011. Y la idea era ver un poco cómo los medios
o sea, cuál es el punto de vista de los medios respecto a los temas que están relacionados con la comida y ver cómo evolucionaba. Entonces luego, además de los grupetos, hicimos unos grupos más grandes y bueno, básicamente este es un mapa resumen, pero cuando el focus era humanitario hasta la crisis económica del 2008, ¿vale? Luego el tema cambió y todo lo que hablaba todo tenía que ver con crisis económica y todo esto, no más temas humanitarios, no más, o sea, menos tema de hambruna y compañía, y ahora desde el 2011 obviamente está también focalizado en social unrest, en la gente, pues revoluciones o la gente de alguna manera quejándose. Es interesante que esta línea rosa es la temática de niños y hambre, básicamente la temática de UNICEF, que ha conseguido mantener la atención siempre, ¿vale? Es la única que ha mantenido, o sea, ese foco siempre está en las noticias. Entonces también esto es una herramienta que a alto nivel, para tomar decisiones estratégicas acerca de en qué quieres focalizarte, puede ser interesante. Este es otro ejemplo de otro proyecto que llevamos, que la idea es, como estamos hablando de encuestas, lo que decíamos, hacer un censo, hay que ir puerta por puerta, pero hay conectividad móvil en casi todos los sitios. Entonces la pregunta era, ¿podemos hacer una encuesta en paralelo en 30 países a la vez en una semana? Y si pudiésemos hacer eso, hay otra pregunta aquí, es que ¿qué les preguntarías? Porque normalmente los estudios están pensados para preguntar una vez o volver dentro de un año, no para preguntar cada semana. Entonces, pues probamos preguntas como ¿cuántas horas trabajaste la semana pasada? ¿O estuviste enfermo la semana pasada? O cosas de ese estilo. Un poco explorar cómo serían las encuestas en tiempo real y hacerlo en paralelo en varios países. Es interesante que esto lo hicimos con una compañía que se dedica a hacer estudios de mercado y por todo el mundo, ¿vale? Y solo o sea, colabora con 200 operadoras de solo países en desarrollo. Y ellos lo que hacen es que Coca-Cola quiere sacar una botella de Coca-Cola rosa en el Machu Picchu, o en Perú, o me da igual dónde, y le pregunta a la gente. Y en lugar de mandar un antropólogo, como se hacía antes, mandabas un antropólogo al pueblo y preguntabas, lo que hacen es que mandan mensajes, mandan SMS, de ¿qué opinas de una botella de Coca-Cola rosa? Respóndeme, si me respondes te regalo un minuto de conversación, tal que así. Entonces además depende de los países, pues hay que dar más o hay que dar menos. Y de hecho, bueno, ellos han hilado incluso más fino, porque no usan el protocolo de SMS, sino que usan un protocolo que va por debajo del SMS de alguna manera, que es el que cuando pides el saldo a Vodafone y marcas asterisco 123 asterisco, te devuelve. O sea, ese protocolo es el que utilizan para hacer las encuestas, con lo cual ellos les es mucho más barato. Y un último ejemplo, bueno, esto es un challenge que abrimos, que ya se está terminando, un poco con Orange. En Senegal se han hecho públicos, bueno, si los pides, todos los datos anonimizados de operadores móviles de Orange en Senegal durante unos meses. Aquí la idea es que investigadores pues de todo el mundo que quieran meterse en este terreno pidan los datos y pues busquen, oye, mira, ¿cómo puedo utilizar estos datos de telefonía móvil de gente moviéndose, lo que corresponda, para investigar acerca de agricultura o investigar acerca de enfermedades, lo que corresponda un poco? También la idea es abrir a las comunidades, abrir a los investigadores estas nuevas posibles aplicaciones. Entonces, creo que dentro de unos meses se cerrará a ver qué ha hecho la gente. Vale, y luego también, si estáis interesados en saber un poco más, también publicamos un white paper, bueno, pues es un articulillo que recopila todo este tipo de aplicaciones y que viene o que está por hacer. Entonces ya para terminar, bueno, antes de ello, esto es el tema de la privacidad que hemos tocado antes, pues eso, que aquí donde queda la privacidad es un tema que tendríamos que discutir. Lo que está claro es que las empresas privadas tienen nuestros datos y lo utilizan para vender, porque esto no se puede utilizar para fines sociales. Punto. Ese es un lado, y el otro lado es, yo como ciudadano tengo mis derechos, tengo mis datos, lo normal sería, yo creo, que pudiese decir en algún sitio con quién quiero compartir mis datos. Es decir, que tuviese una ficha como el DNI que dijese mis datos de salud con el hospital, mis datos de no sé qué con Naciones Unidas, mis datos con la UPM, y de alguna manera cada uno pudiese elegir con quién quiere compartir sus datos. Creo que ese debería ser el futuro. Ahora mismo esto es como la selva y nadie sabe nada, esa es la realidad. Y bueno, este es otro tema de Revolución 2.0, bueno, esta es otra herramienta de Google que me gusta bastante, que se llama Google Transparency, que básicamente enseñan la actividad que hay en Google. Esto es Egipto y esto es durante la Revolución, cómo se cortó.
Este hombre, que es el padre de Internet, dicen, ya lo dice, Internet es no es un derecho humano, pero ayuda a los derechos humanos. Obviamente, tecnologías en su justa medida en cada sitio. En cada sitio, o sea, por ejemplo, aquí, lo del banking, lo del mobile banking, esto no lo hemos tenido nosotros, pero lo tienen países en desarrollo. Se han saltado las oficinas, no las necesitan. Igual que se han saltado las líneas de telefonía normal. Fija, ¿para qué? Para nada. Este otro ejemplo es una bolsita de té que purifica el agua. Es también tecnología en su justa medida. Dentro tiene nanofibras, pero el impacto cultural es cero, porque la gente está acostumbrada a utilizar la bolsita de té. Y para terminar, también una pregunta que es ¿por qué la gente que sale de informática, de telecomunicaciones, por qué quieres trabajar en Amazon? ¿Por qué quieres trabajar en Google? ¿Por qué quieres trabajar en Yahoo? ¿Para qué? ¿Para hacer que la gente haga clic en anuncios? ¿Para optimizar el comercio electrónico? No. Dedícate a algo más interesante. Ahora que podéis elegir, estáis a tiempo. Estas son dos organizaciones, la de los Crisis Mappers y esta se llama DataKind, que buscan a gente que quiere utilizar análisis de datos para fines sociales. Y también os animo a que miráis esta página de Naciones Unidas, el programa de jóvenes profesionales, que buscan siempre gente que sabe de informática, de tecnologías de información. Así que pasaros por ahí y echarle un vistazo. Y nada, muchas gracias. Por ir adelantándolas algunas y que luego no se concentren todas, que os haya suscitado la intervención de Miguel Ángel. Yo creo que podemos tener tiempo para una o dos, así que no queráis que se os pase. ¿Habría alguien que quiera preguntar algo? Si no, pregunto yo. Es un poco, mi idea era, has hablado como que las empresas pusieran a disposición de instituciones públicas, ya sean Naciones Unidas o gobiernos, etcétera, esos datos que ellos tienen, ¿no? Ahí se han hecho intentos. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ha habido ya...? Sí has hablado de colaboraciones, pero bueno, sí. ¿Cómo está? O sea, ahí, sí, hasta donde estamos ahora mismo, hemos empezado a hablar con operadores móviles, pues eso, con Orange, con Telefónica, con operadores de Indonesia, y hay inicialmente, siempre que esté correctamente analizado, están dispuestos a colaborar. ¿Realmente por qué? Porque tú también les estás abriendo otro camino nuevo. Esa es la historia. En el futuro creemos que la solución pasa por crear algún tipo de ente que agregue a todas las operadoras. ¿Vale? Entonces, si hay algún tipo de interfaz que agrega a todas las operadoras, anonimiza y junta los datos de todos, protegería sus ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque claro, si yo publico los datos de Orange pero no publico los de Vodafone, pues Vodafone podría ver lo que está haciendo la otra compañía. Con lo cual haría falta, y cuando hablamos de operadores móviles es una cosa, pero también son, por ejemplo, datos de venta de, no sé, de botellas de agua o datos de venta de alcohol. Eso está completamente correlado con estadísticas de enfermedades que tengan que ver con el alcohol, vamos, o de tabaco. Todo ese tipo de información se deberían de agregar a un nivel, porque hay que anonimizarlo y agregarlo, para que no pierdan la ventaja competitiva las empresas y se metan en el ajo. Por otra parte, a ellas, como responsabilidad social corporativa, este nuevo tema les interesa, ¿vale? Se está llamando data filantropía, un poco filantropía de datos. Oye, pero también es bueno para ellos que esos datos sirvan para hacer el bien, y realmente en el fondo estás protegiendo a sus poblaciones, ¿vale? Ellos sí, pues, estás protegiendo a sus clientes si lo utilizas para protegerlos. Aquí el tema es cómo llegar a que, de hecho, a que todo el mundo tenga acceso para bien a esos datos, y también hay una parte que vendrá que será para mal, también, para hacer más negocios. Pero incluso pues, a pequeñas organizaciones como Ongawa, estoy seguro que sería súper útil saber la gente que pasa por sus pozos de agua, utilizando, o sea, cuánta gente hay en mi pozo de agua en la torre móvil que está al lado del pozo que he montado. Pues eso es un tema que sería súper interesante. Veremos. Bueno, pues damos gracias, y ella pidió que iba a tener menos tiempo, entonces damos paso a Yolanda Torres. Ella está trabajando actualmente en el grupo de investigación de ingeniería sísmica de la Escuela de Topografía. Ella está ahora elaborando su tesis doctoral
sobre estimación de vulnerabilidad sísmica en países en desarrollo, sobre todo centrando su trabajo en Haití. Y tiene experiencia en trabajos de investigación en Centroamérica y el Caribe sobre cálculos de peligrosidad y riesgos sísmicos. Sobre todo la herramienta que están utilizando son los sistemas de información geográfica, ¿no? Queríamos, sobre todo Miguel Ángel, pues ha hablado mucho de telefonía móvil, sobre todo en las aplicaciones, pues ella nos va a presentar otra herramienta también de sistemas de información, que son los sistemas de información geográfica. Muchas gracias. Gracias también a todos vosotros. Buenos días. Me ha venido muy bien ser la última, porque han tocado ya temas que yo voy a tocar también, entonces muchas de las cosas ya las han introducido, y lo que yo voy a tratar de hacer, como ha dicho Rafa, es centrar la aplicación de las TICs en un campo que es la ingeniería sísmica. Bueno, es una mañana de reflexiones, ya con Miguel Ángel hemos reflexionado mucho. Yo también os voy a pedir que reflexionemos sobre un caso, el terremoto de Haití. Vamos a tratar de diferenciar conceptos como peligro y riesgo, vamos a ver qué puede hacer la población. A raíz de la conclusión que saquemos, vamos a ver por qué es necesario conocer el peligro y enfrentarnos al riesgo y cómo nos podemos apoyar en determinadas tecnologías. Las que yo voy a citar aquí, sobre todo me voy a centrar en SIG y en aplicaciones web, que es lo que nosotros hacemos dentro del grupo GeoAlerta. Dentro de la ingeniería sísmica trataremos 3 ramas: peligrosidad, riesgo y peligro de deslizamientos de laderas inducidos por terremotos. Vamos a ver cómo los SIG nos ayudan a resolver y a llevar a cabo los proyectos. Y ya también quería mencionar, aunque no son proyectos nuestros, un caso de cartografía colaborativa de crowdsourcing de OpenStreetMap en Haití. Y también ya está sucediendo, ya estamos haciendo catastro con tecnología 2.0, ya no mandamos al técnico de catastro. Tengo un ejemplo de España muy bueno y lo vamos a reproducir ahora en Haití, con lo cual por eso digo que me viene muy bien que hayan intervenido antes, porque ya hilo yo un poco todo en el caso nuestro, ¿no? Bueno, ni que decir tiene, ya sabéis todos que el 12 de enero de 2010 ocurrió un terremoto en la península del sur de Haití, a 25 kilómetros de su capital, la ciudad de Puerto Príncipe. Magnitud 7, es un terremoto bastante grande y profundidad 13 kilómetros, cuanto más superficial sea, más dañino es. Toda esa zona del sur, todas las ciudades quedaron muy dañadas. En el caso de la capital, aquí tenemos un esquemita en el SIG, claro, de los daños. Estos datos nos vienen de un proyecto de cartografía colaborativa que se hizo en el Ministerio de Obras Públicas de Haití. Hace 2 años yo participé en un proyecto con el IGN y con OpenStreetMap, lo hicimos en Santo Domingo y le dimos clase a 20 alumnos. Les enseñamos con un chico de OpenStreetMap de Francia, ellos le llaman una mapping party, que por cierto se va a hacer en el campus el sábado que viene, lo digo, lo van a hacer en topografía con la parte de OpenStreetMap de España, porque imagino que si alguien está interesado puede ir. Se trata de ir con un GPS de mano, un aparatito que es como un móvil que no llega a valer 150 euros, creo, y vas por todas las calles tomando datos. En este caso, lo que tomaron fue la posición de cada edificio y un montón de datos de ese edificio, el daño que sufrió por el terremoto, ya de paso tomaron los materiales, las personas que vivían, el número de viviendas que había, la pendiente de la calle, un montón de datos que han servido para muchas cosas. Nosotros hemos utilizado buena parte de ellos. Aquí tenemos la representación, cada punto es un edificio, tenemos en el criterio del semáforo de los riesgos naturales el daño que sufrieron en el terremoto, y vemos que esto es Puerto Príncipe, digamos todo esto de aquí, tiene zonas de montaña en el sur y en el norte, y el daño medio es daño moderado, puntitos naranjas, y tiene bolsas de daño completo. Las cifras, bueno, tampoco las quiero repetir, prefiero que lo veáis en imágenes. Estas fotos las tomé yo 10 meses después del terremoto, he ido varias veces a Haití, a la ciudad, por eso también era un caso que os quería contar, porque lo conozco muy bien, conozco también la gente, cómo viven, cómo piensan. Tenemos aquí 2 estudiantes de máster de Haití, uno de ellos ya se va, ha terminado, y otro está haciendo el máster en topografía, que son 2 años, le queda 1 año. Así queda la ciudad, la gente viviendo en campamentos. 2 años después todavía había muchos campamentos. Bueno, esta es la parte humana. ¿Por qué? Porque un terremoto de magnitud 7, que es grande, pero no es tan grande. Quiero decir, es grande, pero no tiene por qué ser tan dañino. ¿Por qué en Haití ese terremoto causó tanto daño? Pocos meses después hubo en Chile un terremoto de magnitud 7 y no causó, pero es que la gente lo sintió y no hubo prácticamente ningún daño. Y el de Japón, magnitud 9, uno de los más grandes de la historia, la parte del terremoto, el tsunami sí arrasó, pero el terremoto dejó
prácticamente todos los edificios en pie. ¿Cuál es la diferencia entre un país y otro? Aquí ya estamos viendo que el peligro existe en muchas partes del mundo, en los límites de las zonas tectónicas, en fallas locales, hay potencial para generar terremotos, pero ¿por qué el daño que generan no es igual? ¿Y qué es el riesgo? ¿Una ciudad está en riesgo? ¿Un desierto está en riesgo? Pues depende. El peligro es la ocurrencia de un terremoto. Si hay un elemento expuesto, como una ciudad o unas personas, sí que hay riesgo. El peligro puede ser igual en todos los sitios. En todas las partes del mundo un terremoto de magnitud 7 libera la misma energía. Pero las ciudades pueden disminuir su riesgo. ¿Cómo? Preparándose. ¿Qué pasó entonces en el caso de Haití? No conocían que había terremotos, no saben dónde están, no saben que están en el límite de la placa del Caribe con la de Norteamérica. Bueno, no se ve muy bien, esto es un mapa de sismicidad histórica, las estrellas son terremotos históricos, Puerto Príncipe está aquí, esta es la falla de Enriquillo, el terremoto no fue en la de Enriquillo, pero fue cerca. Esta es una falla muy potente en el norte, ciudades importantes las hay por aquí. Ha habido terremotos, sobre todo aquí en el siglo XVIII, 1700 y pico, por aquí sobre todo en el siglo XIX, 1800 y pico. Esa sismicidad histórica hay. ¿Qué ocurre? Que tienen un periodo de recurrencia, esos terremotos, de unos 100 años, con lo cual una persona cuando vive el terremoto grande ya no lo vuelve a vivir. Y además no ha vivido el anterior. ¿Qué pasa? Que pierden la conciencia, no saben que están sometidos al peligro. Los últimos terremotos, sobre todo en el sur, datan de 1751, 1842 arriba, la gente no había vivido un terremoto destructivo antes. Si además a esto le sumas la situación en la que viven, Haití es el país más pobre de América, ahora ha quedado mucho peor, porque a pesar de toda la ayuda todavía se están empezando a remontar ahora. En resumen, según la FAO, los habitantes de Haití viven con menos de $1 al día. ¿Qué quiere decir esto? Que no les podemos culpar. Esta situación ocurre en muchos países en desarrollo. Realmente tienen preocupaciones más importantes día a día que protegerse del peligro sísmico. Además, tampoco tienen medios para construir una casa sismorresistente porque desde luego es más caro. ¿Cuál es la consecuencia de esa falta de conciencia? Las construcciones. Construyen sin cuidado, no tienen medios ni tienen los conocimientos. Casi todas las viviendas son de autoconstrucción y bueno, pues ya vemos varas de hormigón torcidas, a veces lisas, por ejemplo las de aquí, hormigón in situ, contaminado, mal diseño estructural. Fijaros aquí qué pilares tan esbeltos, tan finos para unas losas que es que no son necesarias, un edificio de 3 pisos, una losa de 1,20 m. ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Que hay que conocer el peligro. Aquí tenemos Haití, en la isla de la Española, en el contacto de las dos placas. Terremotos los hay, República Dominicana tiene un servicio, una red sismológica muy importante y tenemos que protegernos de él, construyendo bien y educando a la población para que le haga frente. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros lo hacemos calculando la peligrosidad en esos emplazamientos, calculando el riesgo sísmico y nos apoyamos principalmente en el SIG y en visualizadores web. Este es el grupo de investigación en ingeniería sísmica de la UPM, que tiene su sede aquí en topografía, como ya ha dicho Rafa. Dentro también está el grupo GeoAlerta, lo dirige Belén Benito. He querido poner a toda la gente porque a mí me gusta siempre que detrás de un proyecto haya una cara, haya personas, a lo mejor, no sé, somos vecinos, a lo mejor alguno os suena. Hay profesores, doctorandos, estudiantes de máster o másteres, perfiles muy diferentes, físicos, arquitectos, la mayoría somos ingenieros en geodesia de la carrera, especialistas en riesgos geológicos, geógrafos, etc. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, llevamos a cabo proyectos de investigación que muchos de ellos tienen una componente de cooperación porque lo desarrollamos la mitad fuera de España y la mitad en España, y otros puramente de cooperación financiados por la UPM principalmente, también por AECID, y las zonas de cooperación donde trabajamos son Centroamérica y el Caribe. Las líneas que tienen que ver con ingeniería sísmica en las que utilizamos SIG son estas tres: peligrosidad sísmica. Lo que hacemos es calcular, estimar cuál va a ser el movimiento del suelo en un emplazamiento en el que se va a construir a causa de los terremotos que pueden ocurrir en el futuro. Y esto tiene aplicación pues, para hacer normas sismorresistentes. En el caso de Haití no había. Este es un mapa que hemos hecho en el estudio que hemos terminado ahora después del verano y esperemos que sea el que utilicen en la primera normativa sismorresistente. Y es un mapa en el que en cada punto tenemos la aceleración que esperamos en el terreno y en base a ella se construye para que la estructura resista la aceleración. No solo se hacen mapas regionales, también caracterizamos emplazamientos determinados. En cuanto al riesgo sísmico, lo que hacemos es partir del movimiento y estudiamos cómo son las estructuras sometidas al movimiento. Para esos estudios necesitamos información de los edificios. En España tenemos un catastro muy bueno,
pero en Haití, si no hubiera sido por ese trabajo colaborativo, no habríamos tenido datos de edificios. Levantaron casi 100.000 edificios, eso no hay proyecto que lo abarque. Fueron muchos ingenieros trabajando durante más de un año. Nosotros no lo podríamos haber hecho. Y hay muchos países en desarrollo donde no se tiene información de los edificios. Ahí, en el grupo, vamos a empezar, de hecho mi tesis va a centrarse en eso, en cómo aplicar también nuevas tecnologías para sacar información de los edificios en lugares donde no hay catastro. Bien, lo que hacemos es ver cómo son esos edificios, qué capacidad tienen para enfrentarse a ese movimiento y lo sometemos. Y en función de eso vemos cuál es la distribución de daños que se espera o bien en un tiempo determinado o bien a causa de un terremoto probable futuro. Esto se aplica pues, para tomar medidas de prevención, para reforzar estructuras y para definir planes de emergencia y también permitir optimizar recursos en el momento de la gestión de la emergencia. Y una última línea es los deslizamientos de ladera inducidos por terremotos. Esto hay muchos casos reales anuales en toda Centroamérica que lo hemos podido comprobar. De hecho, hay veces que el deslizamiento causa más víctimas que el propio terremoto. Y bueno, aquí lo que hacemos es calcular cuál es la susceptibilidad que tiene el terreno a deslizarse, lo sometemos, simulamos un terremoto y vemos cuál es el peligro real. ¿Para qué se utiliza esto? Pues también para tomar medidas de prevención, proteger las ciudades con muros, etcétera, muros de contención, para planificación urbanística y ordenación urbana, pues eso, hacia dónde debe crecer la ciudad y hacia dónde no, y un poquito tener un poco de control sobre las construcciones. En todos ellos utilizamos sistemas de información geográfica porque son peligros naturales y tienen una fuerte dependencia de su localización espacial. Y vamos a ver rápidamente en una diapositiva cada uno cuáles son los datos que manejamos. En el caso de la peligrosidad sísmica necesitamos fallas, fuentes generadoras de terremotos, catálogos de terremotos históricos, porque lo que hacemos es basarnos en el pasado y predecir lo que va a ocurrir en el futuro. En base a ello dibujamos zonas que engloban sismicidad de origen similar y distribución espaciotemporal homogénea. Diseñamos una malla de puntos y fuera del SIG, con unos programas, calculamos en cada punto la aceleración que esperamos en el terreno. Y ahora ya eso sí, lo interpolamos y lo convertimos en mapas que se utilizan para las normativas. En cuanto al riesgo, si en esa zona de peligro hay una ciudad y hay personas, es muy interesante calcular cuál va a ser el riesgo. La primera parte es calcular el peligro. Esto es un estudio que tenemos en España, porque el que hice en Haití tiene menos componente de SIG, por eso quería poner este. Partimos del mapa que tenemos antes de peligrosidad en roca y ahora lo que sí tenemos en cuenta es que cuando la onda sísmica llega al emplazamiento del edificio, el tipo de suelo que haya debajo la puede amplificar. Entonces tenemos que tener muy bien controlado cuál es el movimiento, cuál es el tipo de suelo que tenemos en el área de estudio. Lo reclasificamos con un factor de amplificación correspondiente según su dureza y ya tendríamos el movimiento del suelo real, teniendo en cuenta cómo va a amplificar el tipo de suelo. Por otro lado, tenemos que ver cómo son los edificios. En el caso de España teníamos el catastro, pues lo que hacemos es clasificar los edificios en función de sus características, el año de construcción, sus materiales, su altura, etcétera, en diferentes clases de vulnerabilidad, que lo llamamos, según sean menos resistentes y más resistentes. Y ahora combinamos las dos cosas, aceleración y resistencia, y bueno, por medio de unas matrices de datos empíricos tenemos una distribución de daños. Con estos daños lo que hace Protección Civil es pues eso, empezar a optimizar recursos, esto era un estudio regional, cuáles son los municipios en los que hay que hacer un estudio más en profundidad y elaborar los planes de emergencia. Y en el caso de los deslizamientos, esto se hace todo en SIG, partimos del modelo digital del terreno y calculamos con las pendientes y las orientaciones la rugosidad del terreno. Esto es un input que entra en el cálculo de la susceptibilidad. También se saca la curvatura con cavidades y convexidades. De un mapa de suelo sacamos también un mapa de factores geotécnicos porque en función de la compacidad del suelo, el suelo es más o menos susceptible a deslizarse y también los usos del suelo, claro. Donde haya vegetación se desliza menos. Lo metemos todo en una costelera y sacamos un mapa como el que hemos visto antes de susceptibilidad. Esto es solamente cómo de susceptible es el suelo a deslizarse, solo por sus características. ¿Qué hacemos? Desatamos un terremoto. Esta es nuestra área de estudio, esto es un estudio local en El Salvador, es un municipio, se llama Berlín, localizamos una falla activa cerca, dibujamos su plano de falla, simulamos un terremoto y calculamos la aceleración que va a producir ese terremoto en cada punto del terreno. Y con eso lo unimos a la susceptibilidad anterior y ya tenemos el mapa de peligrosidad. Este es el municipio y ahora ya lo que hace el tomador de decisiones de la municipalía pues es a lo mejor poner muros de contención o rediseñar su plan de ordenación urbanística.
Y con toda esa cantidad de información geográfica que generamos, además de darla a la institución contraparte con la que trabajamos, lo que hacemos también es distribuirla en la web. Todo lo que hacemos lo podemos hacer con software propietario, con software libre. Lo hemos hecho tantos proyectos que hemos utilizado, hemos probado que con cualquier tecnología se puede hacer. La ventaja que tenemos es que al tener la licencia de ArcGIS en la escuela, pues por ejemplo el tema de los visualizadores es muy potente, lo hacemos con ArcGIS, pero no importa porque como está por internet, cualquier persona por internet sin necesidad de instalarse un software lo puede usar. Vamos a ver qué os voy a explicar aquí en esta escuela sobre la arquitectura cliente-servidor. Lo que nosotros hacemos es, en el lado nuestro, tenemos aquí todos nuestros SIG, todos nuestros datos los organizamos muy bien, la base de datos, los mapas, lo publicamos al servidor de ArcGIS, esto transforma nuestro recurso a un servicio que lo gestiona el servidor web, que es el que se comunica con el cliente y resuelve sus peticiones. En el lado del cliente está, pues eso, Protección Civil de El Salvador, o está el Ayuntamiento de Tegucigalpa, o en fin, hemos tenido muchos proyectos en toda Centroamérica y los están utilizando. ¿Qué ventajas tiene utilizar un visualizador web? Pues de momento facilita la difusión de los resultados de los proyectos, porque realmente los resultados a nosotros no nos interesan, se los damos a ellos. No es necesario que el usuario sea experto en GIS, le facilita la interpretación y la explotación de las bases de datos. No se necesita, como digo, instalar software ni pagar ninguna licencia y se puede consultar desde cualquier parte del mundo y esto nos resuelve mucho la vida porque, claro, son proyectos de cooperación, trabajamos con otros países y esto es una forma muy buena de darles todo el paquete. Esto es un ejemplo, es un vídeo un poquito largo, con lo cual lo voy a ir acortando. Es el visualizador que hicimos en el estudio de Centroamérica. Lo que hacemos es colgar todas las capas que tenemos en el proyecto. Aquí me he dado cuenta que no está la tectónica, no sé por qué, las fallas y las fosas dorsales y la fosa de subducción. Ahí tenemos la zonificación, si recordáis del esquema del cálculo, tenemos terremotos en diferentes profundidades. Esto es un estudio regional en el que participaron los 6 países, al final de Belice no pudo venir nadie. Es un proyecto que ha durado varios años, ahora lo estamos actualizando, tienen mucha información, vino un especialista de cada país con su catálogo, se homogeneizó, hay un catálogo regional que no había habido nunca, esto ahora está libre, lo pueden utilizar todos. Bueno, hace lo mismo con terremotos de más profundidades, con lo cual yo lo voy a pasar. Estas son las capas de peligrosidad, tenemos peligrosidad calculada para construir diferentes tipos de estructuras. Esa que vemos marrón sería para construir viviendas convencionales, las otras son para construir estructuras que tienen que resistir más tiempo. Tenemos los 3 datos de aceleración para cada una de las estructuras en cualquier punto. Pueden salvar su consulta, se te queda una chinchetita en el sitio, tienes el dato de aceleración. Muchos han revisado su código sísmico en función de esos mapas, porque además fui sacando mapas nacionales. En Guatemala, que utilizaban el código de construcción americano, han creado un código nuevo para Guatemala. Se pueden consultar, pues, por ejemplo, la base de datos de terremotos por fecha. El grupo GeoAlerta nació a raíz de una cooperación que inició Belén Benito con El Salvador en 2001, a raíz de unos terremotos muy fuertes que hubo en frente de la costa del Salvador, que además dieron lugar a un deslizamiento muy famoso, el deslizamiento de Santa Tecla, que sepultó a muchas personas. Bueno, ellos pueden consultar la información de cualquier terremoto. Esta fue la primera que hicimos. Si veis las nuevas, no tiene nada que ver, va mucho más rápido y las programamos, las personalizamos muchísimo mejor. Bueno, ahí se accedería a todos los datos y lo mismo, se pueden hacer también consultas por magnitud, por profundidad, etcétera, pero lo vamos a dejar aquí. Y ahora os quería contar el caso de OpenStreetMap. OpenStreetMap empezó como un grupo de voluntarios que van con su GPS de mano y van tomando información de todo el mundo, cada uno se hace con un GPS de mano y va por su pueblo, va tomando las calles de su pueblo, va tomando la iglesia, toma el ayuntamiento y en ratos libres va elaborando cartografía donde no hay. Este es la cabeza en España, se llama Iván Sánchez, es el que viene a hacer la Mapping Party, no sé si alguno lo conocéis. Viene a hacer la Mapping Party a nuestra escuela, creo que el sábado que viene, con Miguel Ángel Manso, en una asignatura. Entonces ellos tienen una página dentro de la página de OpenStreetMap de cada proyecto relevante y tienen una de Haití que, bueno, pues empezaron a hacer cartografía a partir del terremoto
Y ahora lo que me gustaría es que os pusierais un poco en situación. En Haití murió muchísima gente, murieron profesores, murieron políticos, no solamente las personas. En Haití, después del terremoto, hubo una gran carencia de tomadores de decisiones, de gente que se hiciera cargo de la situación. No tenían un plan de emergencias, tenían un censo de 2003, pues eso, nada actualizado, además lo tienen en un cajón el Instituto de Estadística que no te da los datos, vaya quien vaya, y es suyo, el dato es suyo, no lo dan. ¿Qué hace? La persona que queda viva y tiene ganas de ayudar, ¿qué hace? No sabe, no hay un mapa, no hay internet, ellos abren internet, bueno, tienen la imagen de Google, ¿vale? Pero no tienen realmente información espacial en la que basar sus decisiones. No saben a dónde mandar las ambulancias, no saben dónde están los heridos, no saben cómo son los daños, no saben nada, no tienen información en la que empezar a tomar decisiones. Entonces, OpenStreetMap decidió empezar a generar cartografía allí de forma muy rápida y proporcionársela a toda la gente que la necesitaba. Los primeros que pusieron un mapa a disposición del público fue, curiosamente, la CIA, un mapa histórico, y eso ya dio información de dónde estaban ciertas infraestructuras que a lo mejor la población ni sabía. A partir de ahí empezaron a tomarse muchos datos muy importantes, edificios dañados, hay un atlas entero con imágenes, como ha comentado antes Miguel Ángel, con imágenes de teledetección, se iban identificando los edificios y se veía qué grado de daño tenía, se ponía un puntito rojo, amarillo o verde en función del daño. Hospitales, las fronteras, estaciones de radio, de policía, límites administrativos, topografía, dónde están las ciudades, dónde no, porque claro, afectó a muchísimas ciudades, no solamente a la capital. Y luego las imágenes de satélite, que bueno, son imágenes de satélite de GeoEye, que llegan a tener 15 centímetros de resolución y ahora están libres en esa zona. Y ahora os quería poner también un vídeo, que ya lo ha pasado antes Miguel Ángel, lo ha pasado rápido, pero lo vamos a ver un poquito más despacio, un poco ya pensando. Vamos a pasar al segundo, donde ya empiezan a aparecer los datos. No había nada, este es el estado de las cartografías del mapa de OpenStreetMap que tiene en Puerto Príncipe, que está aquí. Imaginaros la gente, cuando llegó allí el equipo de OpenStreetMap y empezó a enseñarles cómo se tomaban los datos, la gente empezó a despertarse, a desplegarse y a decir, es necesaria mi colaboración, yo no tardo nada en tomar 20 puntos y subirlos a internet, hoy lo hacemos con todo, nos bajamos canciones, nos bajamos películas, esto es muy fácil. Imaginad, mirad la rapidez con la que se cubrió la zona. Fue un boom, ha sido un proyecto, luego se repitió también con otros terremotos. Desde luego en Haití yo creo que ha sido donde más falta hacía, funcionó muy rápido, fue muy útil, yo creo que es un ejemplo de colaboración ciudadana y hacia eso, hablando un poco del futuro, hacia eso, hacia el crowdsourcing, yo creo que va a tender un poquito, sobre todo en países en desarrollo donde la tecnología les atropella, pues empezar a hacer proyectos como este. El resultado es que ya hay un mapa completísimo de toda el área que se une al mapa mundi que tiene OpenStreetMap, que es libre. Ahí os dejo también un par de enlaces, bueno, aunque no se ve muy bien, pero si se quedan con las diapositivas, pues para que veáis un poco la página y el proyecto de Haití. Y ya por último, os quería contar, esto es un proyecto muy interesante a partir del terremoto de Lorca. Si recordáis de las noticias, esto fue en mayo de 2011, los edificios de la ciudad, bueno, hubo un grupo de arquitectos voluntarios que colaboraban con el ayuntamiento e iban marcando con un spray en verde, amarillo o rojo cada edificio para indicar a la gente qué daño tenía su edificio y si tenían que desalojarlo o no. Cuando acabó todo eso, cuando ya la gente que tenía que ser desalojada se fue al campamento y los que no volvieron a sus casas, eran arquitectos que estaban en paro, informáticos que estaban en paro y dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Por qué no aprovechamos toda esta información que tenemos aquí y creamos algo grande para adelantarnos a la emergencia? Porque siempre actuamos después de la emergencia. Haití no tenía normativa sismo resistente y hasta que no ocurre un terremoto grande el mundo no se da cuenta y no hacemos un proyecto de cooperación y lo resolvemos. En Lorca igual. Hasta que no hay un terremoto, porque el último grande así del sur de España fue en Albolote en los años 50, hasta que no hay un terremoto allí en la zona donde muere gente, no empiezan a generarse este tipo de estudios. Bueno, pues esto es una página, esta es la página web, son soluciones para la gestión de la emergencia en 2.0. Estos son los creadores, Paco Martínez y Alejandro Salazar, informático y él es arquitecto. Tienen también otra página, Made to Dream, que están aquí las dos, y estos chicos pues casi que os lo cuenten ellos, porque también hay aquí un vídeo cortito y que os lo cuenten ellos. Y ya con esto terminamos.
¿Usamos la mejor tecnología que tenemos a nuestro alcance para defendernos y recuperarnos de los desastres naturales? Made to Dream ha desarrollado un sistema que ayuda a conseguirlo gracias a la experiencia adquirida en la atención de la emergencia de los terremotos ocurridos en la ciudad de Lorca el pasado 11 de mayo de 2011. El sistema, denominado SGE 2.0, Soluciones en Gestión de Emergencias, proporciona una base de datos 100% fiable de todos los edificios de nuestra ciudad, reposicionados en un mapa virtual. Existe una aplicación central online capaz de ayudar a los coordinadores del plan de emergencia local a analizar y valorar la emergencia en tiempo real. Y 5 aplicaciones para smartphone que permiten a los equipos de emergencia y a los propios ciudadanos alimentar con miles de datos simultáneamente nuestra ciudad virtual. Nuestro objetivo es proporcionar a los ayuntamientos un sistema que permita a todos los agentes implicados en la emergencia cooperar y colaborar simultáneamente sobre el mismo plan. De este modo se puede reducir el caos, minimizar los daños y optimizar los recursos. De las 5 aplicaciones de smartphone que alimentan de datos el sistema, 4 de ellas están dirigidas a los equipos de emergencia. Una para registrar los edificios, la segunda para conocer su vulnerabilidad, la tercera para evaluar los daños justo después de un desastre y la cuarta para organizar y optimizar la atención de las incidencias tras la primera evaluación rápida. Esta 5ª aplicación sirve para crear un canal oficial de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades. Nos permite indicar que nos encontramos bien a nuestros amigos y familiares y consultar rápidamente cómo se encuentran ellos en nuestra agenda de contactos. Bueno, pues esto es, decías tú que Google quería hacer un programa de I'm Fine, ellos ya lo han hecho, te llega un mensajito, se está registrado para tomar los datos de cada edificio, hay niveles. Si eres un arquitecto tienes un nivel más profundo al que puedes llegar en la base de datos, tanto para rellenarla como para extraer información. Si eres un ciudadano, pues a lo mejor solo puedes acceder a la información de tu edificio, rellenar la información catastral. Han corregido datos erróneos del catastro de España a raíz de esto. Vienen a la escuela nuestra el lunes día 5, porque vamos a montar un proyecto así con un estudiante de máster de IT que os comentaba, que lo va a hacer como proyecto fin de máster y lo va a hacer con ellos. Y bueno, pues de lo que se trata es de que todo el mundo colabore, es una mezcla de información colaborativa, todo está en la nube, y tanto pre-evento como post-evento. Y lo queremos implantar en Haití por eso, porque hay muchos usuarios de móvil y la tecnología, como digo, les atropella y hay que aprovechar un poquito eso. Y nada más, en el caso de los desastres naturales, concluir con esa reflexión. Hay que conocer el peligro, las tecnologías nos ayudan, hay que preparar a la población y hay que hacerla responsable y hay que hacerla colaborar. Como puede, las tecnologías, de luego, pues nos ayudan muchísimo. Nada más. Muchas gracias. Si ahora habrá pues ya alguna pregunta, alguna curiosidad. Es tarde, pero bueno, todavía nos poníamos siempre como hora límite de 2:30 y yo creo que todavía no la hemos pasado. Entonces, bueno, si da tiempo para alguna pregunta a cualquiera de los ponentes. Álvaro se ha tenido que ir, creo Valentín, Miguel Ángel o Yolanda. No sé si habría alguna pregunta de los asistentes. De Miguel Ángel. No sé con lo de los micrófonos. Se nos oye. Sí, yo no sé si está funcionando. Ya, pero es para la grabación. Ah. Mi pregunta va para Yolanda. Quiero saber tu opinión acerca de la reciente sentencia a 6 sismólogos italianos por no haber predicho el terremoto. Es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo porque ¿tú sabes cuántas predicciones hay al día? ¿Tú sabes ese hombre Giuliani cuántas veces salía por su región en Italia diciendo mi sensor de radón ha detectado un nivel muy alto de radón, va a haber un terremoto? Y no había terremoto. A día de hoy se puede conocer dónde ocurren los terremotos porque ya han ocurrido. Quiero decir,
una falla, ha temblado ya seguro. Ha temblado seguro. Hay terremotos que te sorprenden. El de Japón no estaban preparados para terremoto de magnitud 9, sino para terremoto de magnitud 8. Te pueden sorprender. Pero en general, ¿dónde ocurren los terremotos? Se sabe. Y se puede, por ejemplo, la falla de San Andrés en California está muy estudiada, tiene un periodo de recurrencia muy corto, ocurren terremotos con mucha frecuencia y se sabe que aproximadamente cada 22 años ocurren terremotos de magnitud mayor que 7 o 7,5, no me acuerdo. Pero no se puede saber nada más, ni siquiera esos ciclos son exactos. No se puede saber, desde luego no se puede saber cuándo va a ocurrir un terremoto, no puedes decir la hora. Puede decir más o menos en qué zona, más o menos de qué magnitudes, pero no puede saber cuándo. Entonces, predicciones como esa ha habido muchas. Hay una línea de investigación muy grande en el tema de la predicción. En todos los congresos hay una sesión de predicción. Al final hay muchos fallos. Se ha llegado a evacuar, en China se evacuó una población muy grande de muchos millones de personas por una predicción que falló. Cuando se evacúa hay pérdidas, hay daños. Hay pues un impacto psicológico en las personas, cuesta dinero. Y si no ocurre el terremoto, ¿qué hace? Entonces, al final, a lo que se concluye, siempre la conclusión a la que llegamos es que hay que estar preparado. Tienes que conocer la zona en la que vives y tienes que diseñar tu edificio para que resista. En el caso de L'Aquila, edificios gemelos, un edificio quedó dañado con 2 grietas y otro edificio se derrumbó. Lo que Giuliani dijo, va a ocurrir un terremoto, y Protección Civil dijo, id a vuestras casas, que no sabemos si va a ocurrir, no estéis por las calles, no alteréis el tráfico, no montéis un caos, id a casa y si ocurre el terremoto os protegéis como os hemos enseñado. Eso fue lo que dijo Protección Civil. El terremoto ocurrió, porque claro, tanto predices que en alguna de ellas tienes que acertar, el terremoto ocurrió y murió la gente cuyo edificio colapsó. ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa de Giuliani que iba por ahí con un megáfono? Pues a lo mejor no. ¿Es culpa del de Protección Civil que les dice no montéis el caos, protegeros? Yo creo que tampoco. La culpa es del constructor, que teniendo 2 edificios gemelos, uno cayó y otro no. ¿Por qué? Son de la misma época, son del mismo material. ¿Cuál es el fallo? Entonces, el problema es que había que buscar un culpable, porque el tema ha sido muy mediatizado. Allí en Italia ha habido muchas noticias, gente, pues a lo mejor eran inmigrantes que mandaban dinero a su país y como ahora el padre de familia pues ha fallecido, la familia en Marruecos no recibe dinero. O sea, ha tenido un impacto social muy grande y el gobierno tenía que buscar un responsable. Y ha ido a buscar responsable. Desde nuestro punto de vista es un mal ejemplo para la sociedad y nos vamos a pronunciar. O sea, de hecho Belén se está moviendo, está llamando a sus colegas en Italia. No puede ser que la justicia dé ese ejemplo al mundo porque no es justo. Lo que tenemos que hacer es conocer, y si va a haber terremoto mi casa la construyo bien. Y si el gobierno me tiene que dar una ayuda porque es más cara, pues que me la dé. Pero ir a buscar la cabeza de turco en Protección Civil o en los investigadores me parece un mal ejemplo y estamos muy dolidos. Los científicos a partir de ahora, o sea, si esto se entra precedente, ¿de qué sirve nuestro trabajo? Claro, ¿de qué sirve el trabajo que hacemos? Entonces, la verdad es que es una cosa muy seria y ha tocado a colaboradores nuestros, gente con la que trabajamos, y la comunidad científica está muy afectada, muy enfadada. Me alegro que me hagas esa pregunta. Sí. Muy bien, pues ¿alguna cuestión más? ¿Hay alguna web donde se recojan cosas de las que he contado, de social, de aplicaciones web, de Google? Yo creo que lo mejor es puse el link del white paper de Big Data for Development. Si buscáis en Google, ahí hemos puesto 30-40 páginas con ejemplos uno detrás de otro. Y luego en la página de Global Plus también tenemos bastantes de los ejemplos. Hay un blog y tal y se van contando cosas, nuestros y de otros sobre todo. ¿De qué página has dicho? ¿La de? Global Plus. Global Plus, bueno, sí, la tenía. Por ejemplo, para los que estéis en el Moodle luego lo ponemos también como referencia para el trabajo. Si colgas el PDF del white paper, ahí es una lista de ejemplos. Muy bien, pues si no hay nada más, damos un aplauso de agradecimiento a los participantes.